Bueno, pues primero quiero decirles gracias a las organizadoras por invitarme porque me siento sumamente honrada de estar en esta mesa con estos personajes. Estoy súper emocionada. Esta es la mesa sobre derechos humanos y cultura de paz. Creo que no hay que dar mucho contexto de por qué es importante estos temas en nuestro país después de todo lo que hemos hablado todo el día de ayer y en la mañana. Pero sí decir que es muy relevante poner también atención en estos temas, sobre todo cuando los derechos humanos y la construcción de la paz no siempre se han llevado muy bien, han tenido tensiones, pero cada vez más trabajan de la mano y construyen también de manera colectiva. Y bueno, en día de hoy nos acompañan, como ustedes pueden ver, personas que han estado sumamente involucradas en los procesos de defensa de los derechos humanos y de la construcción de la paz. Acuérdense que aquí en su súper catálogo de semblanzas podrán encontrar lo que ha hecho Rommel, Émico, Abel y Lolis. Así que no les voy a dar mayor presentación porque ahí lo podrán ver. Y prefiero que empecemos ya a darles la palabra a ellas, que es a quienes queremos escuchar. Vamos a tener la misma dinámica que el día de ayer. Vamos a tener 3 rondas, la primera sobre todo enfocada en poder recuperar las lecciones aprendidas respecto de las articulaciones colectivas. Si bien nos pueden ayudar las anécdotas, sobre todo estamos pensando en lecciones aprendidas de procesos que les hayan enriquecido mucho, tal vez uno, tal vez varios, pero que nos puedan ir contando desde esa lógica. Después, una segunda ronda enfocada sobre todo en las lecciones aprendidas o riquezas más importantes respecto de la relación con Estado, gobiernos, sociedad civil en general. Y por último, pues algunas lecciones que nos dejen también para la reflexión en la mesa. Entonces, con esto vamos a empezar, ya nos pusimos aquí de acuerdo y vamos a darle primero la palabra a Lolis, 5 minutos, voy a estar muy estricta, ya saben. Gracias y buenos días, y agradecer pues a las organizadoras la invitación a participar. Pues para ir puntualmente al tema, bueno, nada más un poco también de dónde viene mi experiencia. Yo me formé en el movimiento social. Quizá varios de los que nos formamos en el movimiento social y transitamos desde el movimiento social a las organizaciones civiles, lo que hicimos en muchos sentidos fue cambiar de arena, o sea, esta trayectoria de orden mucho más político, con una visión de cambio más político, la replanteamos, digamos, en la arena de la sociedad civil, pero mantenía ese contenido desde el principio. Creo que es el caso de muchas de las organizaciones que tienen pues un tiempo trabajando diferentes temáticas en el escenario de la sociedad civil. Entonces, bueno, esto para poner un poco de dónde, una historia parecida a la que Rafael ayer planteó. Y para ir sobre los temas de las lecciones aprendidas, yo diría los elementos que, bueno, yo me voy a referir no puntualmente a un proceso de articulación, porque me ha tocado estar en muchos y más bien lo que hice fue una abstracción de lecciones aprendidas, desde coordinadoras de movimientos sociales, coordinadoras de los primeros ejercicios de poder local que hubo alternativo en México, hasta procesos de defensa de derechos humanos y construcción de paz. Entonces, en estas diferentes temáticas, bueno, yo diría una que me parece muy importante es el diagnóstico. Necesitamos tener una claridad de lo que está pasando en diferentes niveles, yo diría una mirada que permita alinear la estructura, la coyuntura y el proceso concreto sobre el cual vamos o estamos actuando, ¿no? O la temática, problemática más específica sobre la que queremos actuar. Pero esto nos permite entonces proyectar estrategias mucho más transformadoras. Quiere decir que la acción que hagamos hoy puntualmente está alineada con una visión de cambio a nivel de la estructura y con posibilidades o condiciones de acción en la coyuntura, ¿no? El otro tema es la agenda. Que esta agenda pueda tener un contenido transformador también depende primero de que logremos una causa justa, sobre todo pensando en procesos de articulación, ¿verdad? Justa, legítima,
que implique un imperativo moral tal que nos permita a todos hacer concesiones para poner al centro, digamos, esta agenda y esta causa, porque en una articulación todos concedemos algo para poder avanzar en el mediano y largo plazo. ¿Cuáles son los puntos mínimos de acuerdo máximo? Que es quizá la construcción consensual más compleja, pero la que también le puede dar mayores posibilidades de éxito. Y una agenda que también posiblemente pueda tener una vinculación con las causas, que sea pertinente en la coyuntura otra vez, pero que atienda la problemática específica, entendiendo siempre los procesos de cambio como procesos de mediano y largo plazo, si hablamos de cambios sociales, ¿verdad? Que pueda estar articulada en muchas dimensiones. Aquí hay mucho que se ha hablado del cambio cultural, que es un cambio de generaciones, ¿no? Y que son cambios de muy largo plazo, cuando podemos tener algunos logros concretos, pero los cambios sustantivos no son inmediatos. Y bueno, el tema de quizá el mejor y más importante resultado de un proceso de articulación es el fortalecimiento, la construcción, la contribución a los sujetos sociales, ¿no? A crear estos sujetos sociales de la transformación, los que verdaderamente van a sostener estos procesos en el tiempo, y no una agenda que no está sostenida, digamos, por un sujeto social, es una agenda que queda en la abstracción o se cae de inmediato. Entonces, no podemos pensar la agenda sin el sujeto que la va a sostener en el tiempo y en su implementación concreta, ¿no? La otra, bueno, las posibilidades que tiene también en que este sujeto articule diferentes actores, movimientos, organizaciones, colectivos, colectivas, etcétera, porque esto le da una enorme potencialidad, desde la conciencia de que no vamos a hacer el cambio nadie, de manera particular o solos. Esta posibilidad de articularnos potencia enormemente nuestras condiciones y capacidades. Y en el tema de la estrategia, yo diría, esta mirada de la estrategia mucho más integral y holística, ¿no? Una estrategia que tiene muchas dimensiones. Generalmente hablamos a veces de la estrategia en el punto más visible, que es la interlocución, pero la estrategia tiene muchos componentes y cómo la alineamos, ¿no? Tiene el componente de lo organizativo, de lo formativo, de lo comunicativo, de la lucha de derechos humanos, de la interlocución, de la incidencia, etcétera. Y la idea es cómo cuando hacemos un planteamiento estratégico podemos articular todas estas posibilidades, ¿no? Yo creo que en un proceso de articulación es clave la confiabilidad en el proceso. Y es algo que varias de nuestras organizaciones trabajan, que son los procesos de facilitación, de construcción de consensos, de horizontalidad del diálogo y que nos permiten avanzar hacia allá. Y solo de los liderazgos quiero decir una palabra. Quizá en el caso de los liderazgos, aunque hay mucho que conversar, el tema de la coherencia ética del liderazgo es fundamental, y hablo de liderazgos que pueden ser colectivos o individuales, pero sobre todo colectivos como aspiración, fundamental para que esos procesos se sostengan en el mediano y largo plazo, ¿no? Muchas gracias, Loli, sobre todo por cuidar el tiempo para todas. Le voy a pasar la palabra ahora a Emiko, que nos va a contar también desde su propia experiencia. Buenos días, es un placer estar aquí, para mí es nuevo. De hecho, yo, hablando de mi trayectoria, yo soy académica primero. Yo he estado en este sector, como le dicen, 3 años. De hecho, leía la pregunta de el sector y yo, ¿qué es el sector? Voy a preguntarle a alguien, no entiendo a qué se refieren. Entonces ya, después de un día ya entendí que esto es un sector. Entonces, yo voy a hablar de mi trabajo. El hecho de que apenas nos formamos como organización hace 3 años, no quiere decir que no he hecho trabajo aquí. Llevo más o menos trabajando el tema del racismo unos 30 años y algo que hemos logrado muchos es que hablamos de nuestra posicionalidad. Entonces, mi posicionalidad es: soy hija de comunistas. De los 3 a los 6 años, mis domingos era ir a visitar a mi papá a Lecumberri. Entonces, tengo una larga trayectoria de entender lo que es la persecución política y tal vez por eso soy tímida, me tardé mucho a entrarle a esto y muchas de mis estrategias responden de mis fortalezas y mis temores, ¿no?
una de las razones por las que yo le entré al tema del racismo fue, como a todos, mucha gente aquí, fue el Ejército Zapatista, ¿no? Primero, ellos son los primeros que hablan de racismo a nivel público, pero mi experiencia fue, como hija de izquierdas, me sorprendió mucho la respuesta de la izquierda. No tenía sentido. Yo en ese momento estaba viviendo en Estados Unidos, entonces estaba de visita en México, y allá me molestaban con esto de cuál es tu identidad, eres japonesa o mexicana, y yo, déjenme en paz. En México somos mexicanos y el problema en México es racismo, el clasismo. Entonces llego aquí, veo la respuesta muy decepcionante por parte de las izquierdas hacia el levantamiento zapatista y la única explicación que encuentro es el racismo, ¿no? Entonces de ahí vengo, le entro, lo hago un tema de académico, estudio el racismo de Estado, estudio al Instituto Nacional Indigenista, el indigenismo como el arma, el brazo racista del mestizaje hacia la población indígena. Y en todo ese proceso, mi historia como académica es que me dicen que llevo demasiado tiempo en Estados Unidos, que en México realmente no hay racismo, bla, bla, bla. Entonces, bueno, hago mi trabajo y en el camino decido que tengo la inquietud de cómo comunicar, cómo ayudar. Todo mi trabajo durante estos 30 años, tanto en investigación como activista, ha sido cómo hablar de racismo en México de tal manera que la gente lo reconozca. Porque el hecho de que no le hablamos no quiere decir que no exista. Eso me llevó a la conformación, fundar el colectivo para la eliminación del racismo hace 13 años, que lo hice con Mónica Moreno Figueroa, que es una mujer afro-mestiza de Guadalajara, que actualmente es profesora en Cambridge, y otras personas que en el camino ya no nos acompañaron. Entonces, nuestro objetivo principal, y el primer taller que dimos fue en la Casa de la Solidaridad, con Rocío Culebro nos ayudó y hicimos una convocatoria a activistas, porque la idea era cómo hablar, cómo hacer que los activistas incluyeran una perspectiva racial en su trabajo. Entonces, siempre la idea nunca fue éntrenle al racismo, simplemente al trabajo que hacen ustedes, agreguen esta perspectiva. Entonces, ese ha sido nuestro objetivo principal y hemos desarrollado metodologías de cómo hacerlo. Y creo que aquí es la parte interesante. Una de las primeras cosas que tuvimos que resolver es cómo hablas de racismo en contextos de mestizaje, donde no hay una división entre lo blanco y lo negro, no hay lugares, espacios seguros, no es yo, mi gente y tú, tu gente. La experiencia mestiza es que fluye, te mueves, en algunos lugares eres el blanco, en otros lugares no lo eres. Entonces, para crear un espacio, mucho de la negación del mestizaje, yo veía que venía con una carga emocional muy fuerte, de no me muevas el piso, básicamente. Entonces, ahí desarrollamos una metodología que ahora veo que muchos la usan, que es la escucha con atención. Y fue cómo vamos creando un espacio de seguridad donde cada quien pueda hablar de los efectos que ha tenido el racismo en nuestras vidas, ¿no? Entonces nosotros desde el principio, y fue una estrategia pedagógica, no era así, ¿cómo vamos a hacer que la gente se siente aquí a hablar de un tema que no quiere hablar? O que pueda escuchar sin ponerse defensivo, ¿no? Entonces esa fue una de las cosas que hicimos. La segunda, la idea de colectivo, es que como es tan complejo, necesitamos tantas voces, necesitamos tener muchas perspectivas. Entonces el colectivo es diverso, étnico y racialmente, hay mucha diversidad sexual y también de clases. Y el trabajo que hemos hecho internamente para poder tener estas conversaciones, poder apoyarnos, ha sido parte de lo que nos fortalece con nuestro trabajo. Entonces nuestro trabajo ha sido básicamente, y creo que lo hemos logrado, posicionar el tema del racismo, y no solamente es nuestro trabajo, o sea, no somos las que los posicionamos, pero hemos venido acompañando y obviamente estamos en un momento muy diferente y como hablaban ayer, será momento para nosotros cerrar la tienda y decir ya cumplimos, hagamos otra cosa, o será momento, creo que no, porque el racismo apenas se está posicionando, pero obviamente nuestra primera chamba de posicionar el tema ya está. Entonces ahora hay que ver lo que sigue y en mi segunda ronda hablaré de los retos de lo que sigue. Gracias.
Muchas gracias, Emiko. Aquí se van poniendo varios temas sobre la mesa que después hay que ir viendo cómo los vamos tejiendo, pero que se van a ir comunicando, en lo que también Lolis ya ponía sobre la necesidad de ir construyendo visiones colectivas, pero que tomen en cuenta las distintas realidades, ¿no? Te paso la palabra, Romel, 5 minutos. Sí, buenos días a todos y a todos. Yo ayer escuchaba en este caso a Sergio cuando hablaba de que hay que ser sujetos de la historia. Yo digo, no es nada más ser sujetos, y no es únicamente vivir en la historia, sino hacer historia, porque no hacer historia para el protagonismo, sino hacer historia para construir, para que no volvamos a cometer los mismos errores que hemos cometido en muchos años atrás. Mi experiencia también nace muy parecida, y fuimos colegas, en este caso Lolis y yo y muchos compañeros que están aquí. Yo sí le voy a poner nombre al movimiento social. Yo estoy en 2 pasos, en movimiento urbano popular y en el movimiento indígena. En el movimiento urbano popular tuvimos que ir construyendo la CONAMUP, que luego se transforma en la ANAMUP y luego y que sigue por aquí. Luego yo participé en la CEMPA, en la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, y luego hemos ido construyendo también el CNI. En ese sentido nos tocó con el zapatismo y demás ir construyendo, también hemos vinculado en otros procesos, no he sido de la NIPA, pero sí hemos comulgado en algunos momentos estos espacios. Y comentarles que mañana se cumplen más de 30 años del aniversario de una de las cooperativas que se formaron en el movimiento urbano popular, que es Pueblo Unido Uscovi, aquí en Iztapalapa. Esto lo quiero decir porque parte de los éxitos de lo que se logra en un proceso de articulación es estos grandes movimientos que hicimos, que nos costó muchísimo, no fue nada fácil. Cómo construir con toda la colectividad, desde la UPRES o otros, a los Panchos, nosotros, la Unión Popular, en este caso de Colonias Populares, teníamos que construir cosas diferentes y cómo nos fuimos articulando. Y yo creo que pone el acento esta Lolis en la idea de ir construyendo allá. En ese momento le llamamos no agendas, ¿no? Le llamamos programas, le llamamos en este caso el programa mínimo, el programa máximo, y teníamos otros procesos y también hablábamos de la estrategia, ¿no? Y en ese sentido creo que parte de estos procesos nos ayudaron a entender lo que hoy vivimos. Muchos de ustedes y algunos de ustedes todavía forman parte de algunos movimientos de esto que se fueron generando en el proceso de la defensa y construcción, pero sí queda claro una línea en este caso, la defensa del territorio, no nomás del territorio de la vivienda, sino también el derecho de la vivienda, el derecho de tener un espacio público, la construcción de una planeación, la cuestión de cómo nos vinculamos con la idea también de los derechos colectivos del agua. En ese sentido íbamos construyendo y planeando, lo que nos ayudó a ir articulando más movimientos. Todavía existe la ANAMUP por algunas cuestiones, ¿no? Porque todavía hay necesidades. Yo creo que aquí lo importante es, como decía Lolis, algo que nos caracterizaba mucho y nos sigue caracterizando es saber escuchar y hacer diagnósticos. Cuando hacemos este análisis del contexto en el que vivimos, nos permite ubicar hacia dónde vamos, porque muchas veces creemos nosotros saber qué piensa la gente, cuáles son sus necesidades y no escuchamos bien. Entonces cuando nos vinculamos directamente es otro proceso. En ese sentido hay ese primer momento. Lo otro es la parte que me gustaría más rápido mencionar, es la parte indígena. Creo que aquí la parte que me ha permeado a mí fue un reencuentro con mi identidad cultural. Yo al principio era decíamos, más marxistas, más leninistas, más maoístas y menos la idea del movimiento indígena. Entonces cuando yo me voy buscando la identidad de quién soy realmente, por qué estoy luchando y entre otras cosas, me encuentro que mi padre es maya y hablaba maya canjobal, pero que nunca me quiso enseñar. Entonces comienzas a ver ahí un problema de que también había cierto racismo, cierta discriminación y comienzas a buscar la identidad.
Y entonces en este proceso de identidad también te das cuenta que este debe de ser una línea que tenemos que recoger en los movimientos. ¿Qué nos identifica para poder construir articulaciones, organizaciones y demás? Y es lo que fomentamos ahorita en nuestra organización, que es el Consejo Regional Indígena y Popular de Ixpujil, que estamos en Ixpujil, también estamos en Campeche. Lo que primero les enseñamos y tratamos de combinar entre todos y educarnos es, primero muchos compañeros ya se presentan y dicen, soy celtal, soy maya celtal, soy maya chol, porque creemos que la identidad es una línea que debe de permanecer en las articulaciones. Si hay identidad en estos procesos, es una línea que nos ayuda a poder defender bien el territorio. Cuando decimos también una identidad, no nomás en esta cuestión de los derechos, ¿cuáles derechos tenemos? ¿Cuáles derechos tenemos que sacar adelante? En ese sentido, nos ha ayudado como a articularnos bien. Pero también aquí hay una parte que quisiera nomás abonar rápidamente, es la parte de que el movimiento que hemos ido creando tiene que romper la parte local. ¿Cuáles son de los problemas que tuvimos en todo lo que me ha tocado formar? La verdad son muchísimos procesos organizados que hemos ido construyendo, pero la idea es cómo rompemos los localismos y construimos algo más general. Y es, entre otros, algunos procesos de liderazgo, a veces muy asistencialistas, muy paternalistas, luego queremos suplir algunos procesos, pero la idea es construir. Ahorita les diría que hay un aprendizaje que estoy teniendo muy fuerte. Hemos ido construyendo una organización, se llama Coordinadora Indígena de Abya Yala, donde están las organizaciones de América Latina, el CRIC, la CONAIE y demás, y hemos ido aprendiendo a una cuestión, y con eso termino, varios ejes. Uno, hay que construir estructuras democráticas horizontales, no verticales, porque si no reproducimos el mismo mecanismo en la mente del colonialismo y desde arriba hacia abajo y la cuestión patriarcal. Segundo, de manera rápida, estamos construyendo, y lo que nos ha dado fuerza a nivel latinoamericano es la construcción de la equidad de género. Y ahí estamos haciendo llevamos 3 eventos de equidad de género, ahorita lo platico después. Apunten 3 eventos de equidad de género que nos va a terminar de platicar Rommel en la siguiente ronda. Te paso la palabra, Abel. Gracias. Buenos días a todas y a todos, compañeros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a hablar como parte de un proceso que hemos construido en la montaña de Guerrero, allá en una región indígena, cómo emergimos, ¿no? Nuestra crecimiento y nacimiento en la montaña tiene muchos factores, un factor eclesial, un factor magisterial, un factor también desde el movimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Y creo que eso es lo que nutre esta planta de Tlachinolan, que tiene diferentes sabias que se nutren de estas culturas. Creo que lo más importante, bueno, dentro de este crecimiento en el que nacemos solos, solas, acobijados por un proceso de organización de comunidades indígenas, estaba el Consejo Guerrerense 500 años de resistencia. Nosotros decíamos, qué valientes, qué efectivos los liderazgos indígenas que emergían, pero también veíamos que en esa lucha faltaba como esta posibilidad de hacer una defensa efectiva de sus derechos. Era como el movimiento, era como la lucha, era como la trinchera, era como la batalla, pero también necesitaba la raíz, que es cómo hacer efectiva la defensa de los derechos humanos. Entonces ahí el trabajo de Tlachi empezó a ser como un trabajo de defensa, un trabajo de utilizar los recursos jurídicos, un trabajo de que realmente el uso de la ley sí es una trinchera que tiene resultados y eficacia.
Y también empezamos a mirar que el monstruo venía, el cacicazgo, la militarización, los matones, lo que hoy son los sicarios, ¿no? Y cómo cuidarnos y cómo enfrentar utilizando esa ley, ¿no? Entonces creo que eso fue un aprendizaje muy importante y porque si no lees el contexto, también te vas de bruces, ¿no? Saber en qué momento sí levantas la voz y en qué momento guardas silencio y en qué momento, discúlpeme la palabra, te haces pendejo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay la necesidad de jugar con ese poder funesto del cacicazgo, del ejército y sobre todo de los policías judiciales en ese tiempo. Ahora, lo más importante de este trabajo que nosotros hemos aprendido es cómo hacer una defensa de los derechos humanos con las comunidades, con las víctimas, con las madres, con los padres. Eso no lo sabíamos, eso lo aprendimos. La defensa de Inés Fernández y de Valentina, obviamente no la hubiéramos logrado, sobrevivientes de tortura que fueron violadas por el ejército, si no hubiera sido el acompañamiento de organizaciones sociales, si no hubiera sido con el apoyo de las mismas comunidades, ¿no? La defensa del territorio que aprendimos también con los compañeros comuneros de allá de La Parota en Acapulco, pues fue por los liderazgos comunitarios, con el machete al frente, saliendo a ir allá a los tribunales agrarios a decir, venimos ante el juez a defender nuestra tierra. Entonces ahí dijimos, bueno, pues es que ellos son los que tienen que dar la batalla y nosotros, pues ahí, a su lado, ¿no? Creo que eso ha sido muy importante. Y cómo las mujeres, Inés y Valentina, salieron al frente, ¿no? O sea, increíble. 20 y tantos años peleando ellas, ¿no? Y Valentina tuvo que salir del estado, fue perseguida, fue casi la asesinan el mismo ejército. ¿Cómo acompañar a víctimas en el filo de la navaja? Entonces ha sido un gran desafío y entonces ahí vemos que la necesidad de vincularnos con el movimiento indígena, la necesidad de vincularnos en el movimiento por la defensa del territorio, la necesidad de vincularnos en el movimiento magisterial, la necesidad de vincularnos al movimiento normalista. Si no nos hubiéramos vinculado al movimiento normalista desde antes de la desaparición de los 43, bueno, iba a ser muy difícil la relación con ellos y con ellas, porque es complicado. Los jóvenes tienen su propio gobierno, ¿no? Y difícilmente, ¿todavía no? No. Difícilmente pueden abrirse para hacer una agenda común con las ONGs o con las organizaciones sociales. Hoy estamos tratando de construir ese movimiento con ellos, con ellas, con el magisterio, con los obviamente movimientos en la defensa del territorio que son claves y estratégicos. Los defensores comunitarios son también el punto ¿cómo se llama?, de quiebre para poder romper cacicazgos, para poder romper inercias gubernamentales, para poder también hacer contrapesos sociales, ¿no? Creo que las víctimas organizadas y los movimientos, los defensores comunitarios, las mujeres organizadas, el movimiento indígena, todos ellos nos han nutrido. Y ahí tenemos como ese color de todos ellos, tenemos esa identidad de todos ellos y se los agradecemos porque nos han enseñado un chorro. Obviamente también a saber tener estrategias de autocuidado, ¿no? Con ellos y con ellas, y creo que ha sido importantísimo y yo creo que son, para nosotros ahora con la emergencia de los 43 decimos, son ellos y ellas con los que tenemos que ayudar a iluminar el camino desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la defensa integral, pero siempre con su luz,
con la luz de ellos, ¿no? Y con su fuerza, porque eso nos da fuerza. Bueno, ya me pasé, disculpen. Muchísimas gracias, Abel. Bueno, comparto con ustedes el tema de que siempre nos va a faltar tiempo para poder compartir todo lo que ustedes han vivido y todo lo que han aportado de manera personal, pero también en sus distintos procesos. Pero bueno, es muy interesante cómo aquí van saliendo cosas que ya habíamos visto antes. El tema de la identidad creo que ahora está mucho más presente en las discusiones, en las agendas que antes, ¿no? Y también el tema de cómo los movimientos en algún momento no se ubicaban necesariamente como defensores de derechos humanos. Y yo creo que ahí ustedes también nos pueden hablar un poco de esa transición de cómo se va utilizando todo el lenguaje de los derechos humanos para una relación con el Estado, una relación distinta con el Estado a partir de una exigencia no de servicios, no de ciertas condiciones, sino desde los derechos humanos, y también cómo ahí se utiliza, cómo en algún momento, y no sé, Loli, si te estoy poniendo en un lugar incómodo, pero también cómo los derechos humanos en un marco muy estricto a veces no son suficientes para abordar las conflictividades en los territorios. Y bueno, también ya ponía un poco eso sobre la mesa, ¿no? Entonces, en esta segunda ronda, pues si bien está enfocada en lo que queremos ver sobre las lecciones que ustedes han tenido respecto a la interacción con los gobiernos y la sociedad, también cómo el propio discurso de los derechos humanos, las herramientas, se complementan también con la construcción de la paz a partir de el trabajo con las distintas identidades, con los distintos movimientos y con los sujetos de derecho puestos en el centro de las luchas, ¿no? ¿Quieren tomar la palabra de la misma forma o sí? Abel quiere que cómo lo escribimos así la haremos. Bueno, creo que lo que dice Silvia es importante. Sí hay un momento en el que las agendas se reordenan alrededor de los derechos. Quizá en estos procesos previos que comentaba Rommel, las agendas eran muy sectoriales, ¿no? Sabíamos que el cambio, que era un cambio sistémico al que aspirábamos, no se discutía en las mesas, sino que, es decir, el cambio de sistema no se resuelve en la mesa, pero los cambios de condiciones sectoriales era lo que se abordaba, y después hay todo un proceso de reordenamiento alrededor de los derechos, ¿no? No solo como una comprensión de exigencia, sino incluso se vuelve en una cuestión programática, ¿no? Sobre esto, la experiencia con el gobierno, bueno, yo quise varias dimensiones. Una, las organizaciones de la sociedad civil hemos sido como una bisagra que permite recoger mucho a partir de nuestro trabajo de acompañamiento mutuo, digamos, con los actores sociales, las problemáticas, las demandas, las conflictividades, y traducirlas o ayudar a traducirlas en una agenda pública, ¿no? Entonces, esta parte de los actores intermedios, no como intermediarios, pero sí como actores que ayudan a hacer esa bisagra entre el terreno, la arena pública de la discusión y el debate público y muchos procesos sociales de base, creo que ha sido uno de los aportes importantes que se han hecho y que hoy nos tienen un poco descolocados, ¿no? Y esto es algo de lo que quizá vale la pena seguir platicando. Y lo hacíamos también desde una posición, o lo hacemos de legitimidad que estaba dada, yo diría, en dos arenas, la parte de el consenso, o sea, había un reconocimiento de que jugábamos este papel, y había también una base, en todo caso, normativa que nos permitía hacerlo. Ya Rafael habló de toda la lucha que se dio por este reconocimiento en concreto, y que hoy también está descolocada, diría yo, y está descolocada en los dos niveles, lo cual es preocupante, sobre todo en lo que se refiere a la fuente del consenso para la legitimidad de las organizaciones sociales, por el imaginario que se ha creado de las organizaciones como intermediarias, ¿no? Pero bueno, uno de los puntos en la relación con el gobierno, tenemos esta situación compleja que tenemos que abordar y avanzar, ¿no? La otra es… creo que una cosa que nos ha tenido trabados, digamos, como actores sociales, civiles, es el tema de que no nos hemos podido poner de acuerdo
desde precisamente todo el movimiento zapatista en una estrategia de confluencia y convergencia general. ¿Por qué? Tensamos las opciones estratégicas entre la estrategia de impugnación al Estado y que se expresa en esta construcción de las autonomías o los procesos sociales de base al margen del Estado o en cuestionamiento al Estado, la estrategia de colaboración que hoy es mucho más abierta, digamos, en el movimiento social con el Estado y una estrategia que combina más las distintas posibilidades de negociación, confrontación, aceptando vías institucionales y vías de resistencia al Estado también. Entonces, la verdad es que el movimiento social desde hace mucho, y pongo como ejemplo en el tema indígena, no haber podido generar una sola articulación de movimientos indígenas o de otros movimientos de defensa del territorio, etcétera, trabados en esta discusión estratégica. No creo que eso hay que ponerlo, y en este momento es más todavía complejo por el tema de cómo relacionarnos con la cuarta transformación de frente a lo que decía Marta hace un rato del tema del enemigo principal, ¿no? Entonces, estamos ahí con una discusión estratégica muy de fondo que tendríamos que recuperar con más detalle, ¿no? La otra son los procesos de interlocución mismo. Yo diría, en nuestra experiencia, bueno, yo tengo una experiencia desde el lado del acompañamiento a los actores sociales y la mediación. Creo que es muy importante reconocer algunas cosas, la importancia, aunque es una sola dimensión estratégica y a veces no es la central, la importancia que le dan los movimientos a la interlocución es que eso te coloca inmediatamente en la arena pública, te da poder. O sea, hay un nivel de poder político establecido en los actores institucionales, en el momento que te acercas, ese poder de alguna manera se comparte, ¿no? Entonces le damos una gran centralidad, a veces más de la que tendría que tener, y eso tiene que ver con medios de comunicación, con legitimidad, hay un reconocimiento público de un actor que está en la lucha, eso le da legitimidad también, en fin, y la posibilidad, creo que también, de construir soluciones, ¿no? La sociedad a veces no se alinea fácilmente al actor que se revela o que impugna, o al actor institucional, pero sí a una vía de solución. Cuando la sociedad percibe que frente a un conflicto que se ha escalado, se ha complejizado, hay una vía de solución a través de una mesa de diálogo, hay un respaldo a la mesa de diálogo. Entonces, hay muchos elementos, digamos, incentivos para la interlocución. Nuestro tema es cómo hacemos una interlocución efectivamente estratégica, ¿no? Y creo que ahí tenemos un problema que tiene que ver otra vez regresando a este contenido más transformador de nuestras agendas, a identificar el alcance de una mesa de negociación, y con esto solo quiero referirme a un tema final, ya por el tiempo, pero que creo que es importante, que es el tema de la democracia. Decíamos, los temas sustantivos en general no se resuelven en las mesas de negociación, pero se puede resolver una distribución del poder para decidir sobre esos temas sustantivos, ¿no? Entonces, la democracia tiene que ver más con condiciones políticas que con las agendas estratégicas fundamentales, es decir, quién va a decidir qué y cómo. Y eso creo que es lo que en este momento significaría la discusión de la democracia para nosotros. Muchas gracias, Lolis. Estoy tomando nota porque es como clase también. Perdón, pero yo con Lolis todo el tiempo estoy así también, y bueno, con todos los que están aquí. Muchas gracias, y bueno, creo que hay un punto muy importante que tal vez podemos recoger en las mesas, el tema de la legitimidad descolocada del sector, de esto que nosotras creemos que todo mundo da por hecho, que cuando hablamos de sociedad civil sabemos quién es, pero aquí Emiko está dándonos el ejemplo de que no somos tan relevantes para todos los actores todo el tiempo, y que entonces, y además está descolocada nuestra legitimidad. Entonces, también ponerlo sobre la mesa para pensar en esas visiones estratégicas. Emiko. Muchas gracias. No quería que fuera crítica, sino más bien burla de mi mente académica, que necesito tener la definición para entender qué estoy haciendo. Pero voy a hacer una intervención un poco para mostrar qué es lo que hago. Entonces, lo que quiero es que el próximo minuto hagamos lo que nosotros llamamos un minuto de silencio. Y esto es una dinámica que desarrollamos como parte de la liberación lingüística, de ir contra el racismo lingüístico, y es reconocer que hay personas aquí que su primer idioma no es el español,
y que todos estamos asumiendo que todos tienen la misma capacidad para poder estar aquí. Entonces, un minuto de silencio no es el minuto para ver tu computadora ni a irse al baño, no, es un minuto para descansar nuestras mentes y darle tiempo a las gentes que este no es su idioma, que puedan procesar todo lo que se está diciendo. Entonces va el minuto de silencio y ahí va. Muchas gracias, ya perdí un minuto de mi presentación, pero creo que valía la pena. Y Jessica, ¿andas por aquí? Sí, entonces también siguiendo el liderazgo de Jessica, un minuto para que se levanten y hagamos unas respiraciones. O menos de un minuto, lo que aguante yo antes de ponerme nerviosa. Entonces, estírense, inhalen y luego exhalen una vez más. Toquen los árboles, muévense de un lado para el otro, vean dónde está su espalda. Inhalen una vez más y exhalen. Ok, ya, ya. Esto también es un acto anticapitalista de producción, tiene mucha profundidad todo lo que estamos haciendo, créanlo, ¿no? Y mínimo su cuerpo se los agradece. Bueno, entonces voy a seguir hablando yo como referente, aunque nadie lo ha hecho, pero como creo que el tema del racismo es nuevo, como una persona que creció en las izquierdas y vio toda la entrega, también está muy consciente de todas las vidas tristes que tenían todos los activistas pues sí. Me acuerdo mucho, me tocó ir a Cuba como pionera y regreso, yo tenía 8 años y me preguntan, ¿qué piensas de Cuba, no? Y yo nomás les digo, tienen los mismos problemas, la suegra se está peleando con la nuera y todos se rieron, así como, pues, ¿qué esperabas, no? Pero yo quiero recuperar esa niña de 8 años que le habían dicho que Cuba, el proyecto socialista, era el futuro, y que llego, y lo que yo veo es lo mismo que veo aquí, ¿no? Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Para dónde vamos, no? Entonces, hay una parte del cuidado de la persona y de nuestros sueños y de quiénes somos que creo que yo trato de no perderlo, ¿no? Y no es fácil, obviamente, todos estamos empujados por muchas cosas. Entonces, regresando al tema del racismo, ¿por qué creo que el tema del racismo es central? Porque yo creo que mientras el racismo está operando, que su función es activa las ideas de raza, que creemos que unas vidas, unos proyectos, unos cuerpos valen más que otros, no vamos a resolver nada, ¿no? Entonces, por eso es tan importante eliminar el racismo, es la segunda parte de nuestro nombre. No es contra el racismo, no es eliminar. ¿Y por qué ponemos la palabra de eliminar? Y yo también hablo de agenda antirracista, pero porque es cómoda, pero creo que tenemos que irnos un poco más allá, que es la idea que el racismo nos afecta a todos, nos corrompe nuestra humanidad a todos. Regresemos a Freire, ¿no? De la pedagogía del oprimido. Entonces, con esa idea, esa siempre ha sido mi meta, de cómo vamos a eliminar
este sistema racial, racista, que opera a todos los niveles. Entonces tratamos de que hay que hacer política, pero también hay que ver los efectos emocionales, íntimos, y ahí viene toda la teoría feminista, de que lo público es privado, ¿no? Entonces hay de muchos lugares donde hemos agarrado. Ahora, yo siento, desafortunadamente, que este es un momento político para posicionar el racismo muy bueno. ¿Y por qué se debe? ¿Por qué digo esto? Porque y a mí me tocó en los 90, ¿no?, como estudiante, todos le apostamos a los derechos indígenas, era el futuro. Abandonamos las luchas de terreno, territoriales, campesinas, y nos clavamos en los derechos indígenas. Lo que estamos viendo en los últimos 10 años es un retroceso brutal de todo lo que se había logrado en el área de los derechos indígenas, ¿no? O sea, el mal manejo de las consultas, todo lo que estamos viendo ahí. Y yo creo que esto lo que está mostrando es que la idea de los derechos es reconózcanme y respétenme. Y ahí se ha avanzado mucho, que es todo el proceso de las identidades, ¿no? Ahora yo me puedo nombrar, yo existo. Pero lo que hemos visto es que el racismo, como este sistema que regula la distribución de los recursos y los privilegios, sigue intacto. Entonces, por eso yo siento que está bien los derechos, no hay duda, pero que tenemos que mover la mirada de cómo vamos a acabar con el racismo, así como el sexismo. No es solamente fortalecer a las mujeres, fortalecer a los indígenas y a los pueblos negros, sino es cómo vamos a acabar con este sistema que nos pone en esta discusión. Entonces, ese es como, ¿no?, cómo organizarnos, o sea, yo puedo pensar en muchas estrategias, cómo sentirme mejor como mujer, cómo sobrevivir los embastes, hagamos una organización, no andemos en la calle solas, o sea, desde decisiones propias, privadas, hasta comunitarias, policías comunitarios para proteger a nuestra comunidad. ¿Y por qué diablos tenemos que estar haciendo eso? ¿Cómo vamos a acabar con un sistema que nos está una y otra vez limitando? Finalmente, para regresar a mi tema, que es el del mestizaje, el problema del mestizaje es que es un monstruo con muchas cabezas. Ahora, después de la era de los derechos, ¿no?, y de la decolonialidad, lo que estamos viendo, para mí la cuarta T es un mestizaje recargado. Es una versión nueva de esos proyectos desarrollistas, indigenistas que le dieron a muchos pueblos indígenas, ahí lo estamos viendo, ¿no? Entonces, para mí de vuelta no es esa, ¿no?, la aguja no se ha movido en ese lugar, ¿no? Entonces, ahí lo dejo. Muchísimas gracias, Romero. La palabra que trabajamos mucho sobre los derechos, en los derechos indígenas, es la libre determinación. En ese sentido, los derechos que hemos estado haciendo durante muchos años, en los últimos años, es este proceso de qué es la libre determinación. Y para lograrlo, de alguna manera, tenemos que ir también cambiar el chip en la cabeza, en el sentido de que hay que reconocer nuestros sistemas normativos y dentro de esto el pluralismo jurídico. Y lo otro que tenemos que comenzar a hablar sobre los derechos es hablar de que México, al igual que muchos países de América o de Abya Yala, somos países plurinacionales. No puede haber solamente en este caso la parte única y pensar que es el mestizaje, como se decían antes, o el de piel blanca, sino tiene que haber también esta visión del pluralismo nacional donde se nos reconozca. Hay países como Ecuador, o el mismo Perú, o en Colombia, donde se ha ido cambiando este proceso de entender que el cambio de las constituciones y demás tiene que estar bien permeada de esta visión del plurinacional, porque si no, volvemos a ser objetos de derecho y no sujetos de derecho. Y en este caso, los sujetos de derechos colectivos tenemos que echarlos a andar. En esta relación que hemos tenido, la mayoría de las experiencias que estamos haciendo y que nos ha permitido desde el 2018 en adelante es unirnos desde el CRIC y otros,
buscando cómo vincular y obligar a que a nivel internacional se reconociera primero en la Declaración de las Américas, en este caso que fue en el 2016, y que se reconoció la Declaración Americana de los Pueblos Indígenas. Ese es un paso que nos da, y hace poquito acabamos de terminar de buscar el mecanismo o grupo de trabajo que queremos implementarla, porque aquí hay otro proceso. Los jueces, los magistrados no conocen ni a veces qué es el convenio 169 y mucho menos a veces las declaraciones. En ese sentido es bien importante esta parte. Yo no fui y no estuve de acuerdo, y lo digo textualmente en esta parte, con la parte de crear la ley de la consulta. Aquí en México. Yo soy más de la otra opinión, en el sentido de que cómo se tiene que construir es al revés. Tiene que partir de las comunidades hacia abajo y comenzar a reconocer los sistemas normativos de cada lugar. Cada pueblo indígena tiene sus propios sistemas, y en ese caso se tiene que ir echando a andar. En la misma península no es lo mismo una comunidad de Canchoc que una comunidad, en este caso de Sotuta, o una comunidad de Muna, donde yo vivo. En ese sentido, la idea de cómo construir estos derechos colectivos, tenemos que comenzar a ver los sistemas normativos de cada uno. Por eso una de las cosas que estamos echando a andar para buscar la identidad es que los estados nos tienen que reconocer principalmente los protocolos comunitarios. En este sentido, ¿por qué? Porque queremos pasar a otro nivel. No es únicamente el que tiene derecho de la tierra, sino queremos que reconozcan que el derecho es colectivo, y el derecho colectivo en este sentido es incluir a toda la comunidad, y que tienen derechos, en este caso principalmente tanto mujeres, jóvenes y niños, que se hace este proceso. Y en ese sentido también hay otros derechos que tenemos que echar todos a andar, y lo digo aquí en la mesa, sobre el derecho del agua. Ahorita en la península, que éramos la reserva más grande de México de agua, está siendo contaminada, está siendo totalmente avasallada con el tren. Ahorita se están destruyendo todos los sistemas de ríos subterráneos, se está acabando esto y nos está generando otro problema. Después de ser la reserva más grande de México, nos vamos a quedar con agua contaminada, salitre y demás. En ese sentido, yo digo que y lo digo también, que lo que está pasando, y yo no soy de la cuarta T, siempre he sido de los duros. En ese sentido siempre hemos dicho que no queríamos este proyecto, que viene desde arriba y no es desde las comunidades. Es un proceso de colonización, y decimos no es por ahí. Y eso yo lo planteo así, que todos los que estamos aquí tendríamos la obligación, si Calakmul se ha declarado como un patrimonio mixto de la humanidad, entonces toda la humanidad debería de defender este proceso, porque al final de cuentas, si nosotros conservamos el monte, la selva y demás, tenemos áreas comunitarias, estamos proveyendo oxígeno para acá también. Las corrientes de oxígeno que existen en todo el país jalan aire de lo que nosotros conservamos. En ese sentido les decimos que esos derechos tienen que ser más amplios, más fuertes. Donde yo vivo en el monte, no vivo ni en el pueblo, vivo en la selva, digamos, y en ese sentido la idea es cómo conservamos este proceso, no únicamente en la parte, y cierro en esto, en la idea de que busquemos una forma diferente. Y acá estaba mencionado cuál es el papel de las fundaciones. Rapidísimo diría, el papel de las fundaciones, a mí realmente cuando alguna fundación nos dijo, te doy recursos y haces le dijimos, pues no, ahí muere. ¿Sí? Ahí se acabó tu recurso y no más. La idea, como se dicen, cómo se mueven los recursos, yo digo que deben de ser ayudar a los procesos, no tanto a veces, y es lo que me gusta de algunas fundaciones que nos permiten cómo construir los procesos de manera más libre, ¿no? Y en ese sentido, pero una crítica rápida es, como ejemplo, a veces también tienen una visión que es, disculpen que lo diga a todos y a todas, es que a veces creen que son ustedes, las ONGs, las que que tienen más recursos que nosotros y nos dan menos a nosotros, que somos los que estamos en el trabajo cotidiano. Si ustedes ven todo lo que hacemos de los sistemas, en este caso de agroecología, turismo biocultural y demás, nos dan mucho menos que, no digo alguna porque se vaya a enojar fundar, pero bueno, pero digamos, es una versión. Yo digo, bueno, aquí
debería de cambiarse también el chip de que somos los que estamos hasta abajo construyendo cuestiones aquí, ¿no? Y gracias en ese sentido. No te quería interrumpir, era más importante. Siempre nos dejas. Sí, no era censura, no era censura. Oigan, bueno, muchísimas gracias y gracias también por estar tan atentos del tiempo. La idea es que tengamos esta tercera ronda para… Ah, no, nos falta Abel. Falta Abel. Discúlpame. Ya quiere hacer sus preguntas. Ya. Estoy en la productividad. Bueno, yo creo que en este trabajo que hemos realizado, el tema de los derechos humanos, y qué bueno que aquí Mico nos está ayudando, es como hemos entendido que no es esta defensa etérea, no es esta defensa abstracta, es una defensa concreta, y que en ese sentido, en nuestra región, en nuestro entorno, en las comunidades, es como en esta lucha de los derechos es una lucha contra el racismo, ¿no? Es una lucha de usar el instrumento legal para que se respete la identidad de las personas, se respete, o sea, hacer visible la diferencia y mostrar la inequidad en la manera en cómo se trata a las personas. Y obviamente mostrar en la defensa ese racismo, ese maltrato, esa forma de ignorar a la otra persona. Yo creo que, claro, hay que nutrirlo más, ¿no? Porque pues eso nos falta todavía, esa perspectiva de decir cómo utilizar la herramienta jurídica, pero mostrar más que hay una práctica del derecho que todavía no logra aplicar estos principios básicos del respeto a las personas y en contra del racismo, digo, en defensa más bien de las personas más maltratadas, ¿no? Vamos al Ministerio Público y bueno, lo primero que ves es racismo, ¿no? O sea, el lenguaje del Ministerio Público es racista, el lenguaje de los jueces, de muchos jueces, es racista, es decir, hay un problema muy fuerte y que nosotros mismos nos los tragamos porque todavía no aprendemos ¿cómo se llama?, a quitar esos conceptos que pues promueven ese racismo, ¿no? Entonces, ¿cómo luchar por este reconocimiento y este respeto a esa gran riqueza y diversidad de actores que son víctimas del racismo, obviamente de violaciones graves de derechos humanos? Ahí es donde se acrecienta más las violaciones, ¿no? Por ese maltrato, por esa por no dignificar más bien a las personas. Yo creo que en ese sentido nuestra lucha tiene que ser con esa bandera, ¿no? Porque si no, quedamos en la defensa abstracta, en la defensa de un sentido humanitario, pero no en la defensa concreta, no en la lucha directa de decir es que no podemos seguir tratando a las mujeres indígenas como personas atrasadas, ágrafas, que no tienen cultura y que por lo tanto hay que ayudarles a que aprendan el derecho positivo, ¿no? Sino en ese sentido de cómo reivindicar esto. Y obviamente colocar toda esta riqueza cultural, o sea, de la grandeza de estos actores y actoras, ¿no? De su fortaleza y cómo obviamente esa fortaleza hacer un contrapeso en las instancias del Estado, ¿no? Ahí es donde tenemos, bueno, nuestra posibilidad, como dice Lolis, de ser bisagra, cómo esa bisagra tiene que cargarse del lado
de las víctimas y que nuestra fortaleza como organismos que manejamos ciertas herramientas jurídicas y estrategias de comunicación, de incidencia, todo eso sirva como para develar esa forma racista en cómo se aplica el derecho. En ese sentido creo que eso es clave y también cómo recuperar, pues lo que ya decía Rommel, toda esta riqueza que hay del derecho a la libre determinación, el derecho a la autoconsulta, en el sentido, es muy importante, ¿no? O sea, no hay necesidad, bueno, ahora entendemos, lo hemos entendido apenas, de que los pueblos tienen ese derecho a la autoconsulta, no hay necesidad de que venga un externo a decirles cómo quieres la vida, ¿no? Sino ellos han decidido su vida ya, y que ahí tienen que reafirmar y nosotros tenemos que fortalecer esos procesos de autoconsulta para reivindicar estas luchas, ¿no? Cómo impulsar estas formas de organización autonómicas de libre determinación, ¿no? El tema territorial es estratégico, ¿no? Porque pues ahí es donde son ellos, ¿no? Cómo reafirmar a los actores colectivos, y yo creo que ellos lo han hecho muy bien, lo siguen haciendo muy bien, pero como nosotros, bueno, nosotros me refiero como somos un organismo que usamos los instrumentos jurídicos, colocarlos en su justa dimensión, en verdad hacer la palanca idónea para que eso que ya están logrando pueda tener como mucho mayor fuerza. Muchísimas gracias a los cuatro. Voy a respirar y hablar pausada para no saltarme los puntos de la mesa. La idea es que ahorita tengamos una última ronda donde sobre todo nos puedan compartir de forma muy concreta algo que hubieran hecho distinto, o también yo diría que a la luz de todo lo que han vivido, porque además pues nos han hablado de procesos de transformación muy profundos, ¿no? De cómo se van transformando los lenguajes, cómo se van fortaleciendo los sujetos, cómo se van haciendo de nuevas herramientas para seguir luchando por la dignidad, cómo se ponen sobre la mesa temas que nos ayudan a aglutinar y entender mucho más claramente qué es lo que se necesita hacer, ¿no? Entonces, además de algo que ustedes hubieran hecho distinto en estos años que han estado pues tan comprometidos en la lucha por la transformación social, si también hay algo a la luz de esa historia que ustedes ven que pueda hacerse nuevo aquí y ahora, una pista de para dónde, ¿no? Esta es una pregunta muy compleja porque es muy grande, pero el tiempo es muy pequeño, entonces vamos a hacer pues sí, tal vez hacer ese ejercicio que sobre todo nos quede de inspiración para lo que vamos a hablar ahorita en las pequeñas mesas, ¿sí? ¿Lolis? Bueno, yo creo que en mi generación, digamos, un problema que tuvimos hay un momento en que se nos cayó el paradigma, ¿no? Y que para muchos de nosotros era el socialismo, y entonces nos quedamos un poco en un vacío. El zapatismo viene de alguna manera a plantear una ruta, pero no un paradigma de ese tamaño, ¿no? Y entonces creo que una cosa que no hemos hecho todavía conciencia es una discusión sobre los nuevos paradigmas, ¿no? ¿Cuál es el paradigma económico? ¿Cuál es el paradigma de organización social? No digo que haya uno solo, pero incluso cuando queremos cambiar una sociedad, queremos transformarla, tenemos que imaginarnos lo que queremos, y creo que ese ejercicio de imaginación y construcción del punto de llegada es algo que no tenemos resuelto, ¿no? Hay, por supuesto, toda la inspiración de las comunidades indígenas, y ahí asumimos que ellos son una reserva de futuro muy importante, pero nos falta articular propuestas en esa línea y en esa dimensión para que los cambios que queremos tengan esa profundidad y esa claridad de horizonte, ¿no? Que estamos cuidando en el proceso que estos sujetos, por ejemplo, los defensores del territorio, comunidades indígenas, tengan condiciones de protección y avance.
pero no sabemos todavía bien en el punto de llegada, y solo quiero decir una frase que nos recordaba el otro día un compañero que veo, creo que en una pinta, que decía, y con esto me quiero referir nada más a esta generación emergente, que dice, el futuro ya no es lo que era, ¿no? Y la verdad es que los desafíos ahora son mucho mayores, estamos viviendo enormes tendencias, megatendencias históricas. Yo pienso en la que se refiere a los medios de comunicación, y ayer que escuchaba a Lulú platicando los proyectos que están apoyando y todo, que es el de la tecnología, que está cambiando las relaciones de manera civilizatoria más rápido de lo que estamos cambiando en otras dimensiones. Y entonces sí nos pone en un desfase histórico, y entonces este tipo de proyectos como el apoyo a las tecnologías para ponerla al servicio de los procesos de cambio social, particularmente de mujeres en estos casos, quizá es por donde tenemos que ir avanzando, pero tendríamos que imaginarnos qué tipo de relaciones son las nuevas que queremos construir. Muchísimas gracias, Reyes. Pues vamos a tomar otro minuto de silencio, por favor. Normalmente es cada 20 minutos, entonces, ok. Y de vuelta, parémonos y estirémonos. Respiren, exhalen, hagan lo que tengan que hacer. Sóbense la espalda, el brazo, lo que les duela. Ok. Gracias. Me duele todo, ahorita vengo en una hora después de hacer mi sesión de yoga. Sí, también lo que pasa es cuando bajamos el ritmo notamos cosas, ¿no? O sea, tómate el café, no notes que estés cansado, todo eso es parte del abuso que nos hacemos, y también obviamente lo vamos a reproducir, o sea, no hay duda, lo que nos hacemos lo hacemos a otros. Llegando ya me puse nerviosa por hacer esto y ya no me acuerdo qué quería decir. Bueno, yo lo que quería, creo que, sé que ya quieres que como demos visión, pero yo haciendo una evaluación de cuál es el reto que tenemos ahora y hablando del mestizaje, cuando yo entré al tema, yo lo que pensaba es que el problema del racismo es un problema mestizo, o del mestizaje, no es un problema de las poblaciones indígenas y las poblaciones negras. Ellos son las víctimas de este sistema, pero ellos no son el problema. Entonces también es uno de los problemas de la idea de cómo en otros ámbitos se habla de los derechos de los indígenas y de los afros, porque ellos han sido los que han sido excluidos, que es esta idea de la vulnerabilidad, que todo el discurso de la vulnerabilidad que viene, hay toda una historia de cuándo sucede eso, pero es básicamente cuando se desaparece el Estado benefactor, se mueve la gente, en lugar de hablar de seguridad y derechos e igualdad para todos, se habla de grupos vulnerables, ¿no? Y es parte del neoliberalismo. Y entonces lo que me preocupa es que cuando hablamos de derechos solamente en esa manera, acotada, de a quién no le ha ido bien en el baile, entonces dejamos de hablar de injusticia, de desigualdad racial, ¿no? Entonces yo creo que ese es, para mí, que yo fui de las que metió todo el estudio estadístico del racismo en México, cuando metimos la paleta de color se nos fueron encima y ahora todo el mundo habla de, sí hay discriminación por color de piel, ¿no?
y estuve muy metida en la conversación de la pregunta del censo, ¿no? De la inclusión de la pregunta negra, y nosotros decíamos, es que también hay que preguntar quién es mestizo y blanco, y así vemos cómo se distribuye la riqueza. No, ¿qué estás haciendo, no? Y no entró, pero bueno, pero entonces no hay que olvidarnos estas viejas peleas marxistas de dónde está la economía, dónde está la desigualdad. Esto es economía política. Ahí viene mi parte que no puedo denegar, marxista. Pero hablando de cómo está ahorita, lo que me preocupa es que lo que estamos viendo en este reconocimiento del racismo, de que ya puedo yo cerrar el changarro y ya me fui porque ya todo el mundo está hablando de racismo, lo que veo es que en esta idea del el mestizaje recargado, vemos a un presidente que en el grito de la independencia grita, muera el racismo, ¿no? Y casi todo el mundo ya habla de ser decoloniales y hay que reconocer las voces indígenas y todo eso, pero las políticas no están cambiando, están súper más violentas, lo que está pasando en la región peninsular, en el Istmo, ¿no? O sea, estamos viendo este capitalismo extraccionista. ¿Dónde están los recursos naturales? En los que se han encargado históricamente de cuidarlos, ¿no? Entonces creo que hay una parte donde tenemos que ver que el racismo es un problema nuestro en el sentido de cómo un proyecto mestizo salido del centro se le hace lógico que hay que romper con los proyectos de vida de miles de personas en otras regiones porque yo necesito el dinero, porque mi visión de desarrollo, mi visión de que necesitamos desarrollar no sé qué, justifica romper con proyectos de vida de otras personas. Eso yo creo que son las lógicas del mestizaje. Y todos estamos metidos. Las personas indígenas que tienen que mestizarse para poder estar aquí, ¿no? Nosotros que vamos a las comunidades y les enseñamos cómo deben de hacer un proyecto, el proyectitis famoso, en todas esas interacciones estamos viendo procesos de mestizaje. ¿Cuál es la salida que yo propongo a todo esto? Tenemos que seguir el liderazgo de los indígenas y las personas negras, y no es porque sean mejores que nosotros, o sean los que tienen la justicia histórica, no, sino porque son los que están menos confundidos, son los que la ven clara. Yo siempre, cuando divido mis grupos, digo, aquí los mestizos, acá los indígenas, los mestizos, ¿ah? ¿Seré? ¿No seré? ¿No? Y no es nuestra culpa, es parte del proceso. Todos venimos de algún lado, todos alguna vez tenemos una historia de algún pueblo originario y algo nos pasó a nuestras vidas, a nuestras personas que ya no tenemos esa historia. Pero por eso yo creo que tenemos que seguir el liderazgo indígena y negro y significa muchas cosas. Por ejemplo, ¿por qué la liberación negra es tan importante? Porque es el movimiento negro que para las feministas posiciona la interseccionalidad. Fueron ellas las que hablaron de interseccionalidad. Es el movimiento negro que por eso el caso de George Floyd fue porque todos estábamos en nuestras casas viendo nuestras máquinas, que visibiliza el racismo, ¿no? Es el movimiento indígena, como lo dijimos ayer, el ejército zapatista nos ha inspirado, nos ha movido la agenda de los derechos, de pensar autonomías, de procesos. Todo eso han sido liderazgos indígenas y negros. Por lo mismo, también cuestiono esta idea de formar liderazgos. ¿Por qué no pensamos mejor en apoyar liderazgos? Asumir que sus liderazgos ya existen, porque existen. ¿Alguno de ustedes ha tratado de organizar una mayordomía? ¿Saben lo que significa? Los años de organización, de negociación, de calcular cuántos pollos necesitas para que todos coman. No está fácil, y eso lo aprenden desde que están chiquitos. Entonces yo creo que también hay una parte de que cuando estamos hablando de formación de liderazgos, ¿dónde se nos está metiendo, lo que digo yo, nos salta la liebre? ¿Dónde vienen nuestras propias perspectivas que estamos y no es, o sea, hay una parte de que tenemos que oír, no oír, sino seguir y apoyar, ni siquiera es oír y escucharlo, siéntate y habla conmigo, sino apoyar. ¿Y qué significaría? ¿Dónde nos tendríamos que mover? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué no haría yo en este caso, en esta experiencia? Uno es, primero tendría que aprender más a escuchar los tiempos de nuestras comunidades.
Los tiempos que a veces se manejan en nuestras comunidades indígenas son diferentes, un poco como decía Ico. La idea es que luego queremos caminar y avanzar más rápido de lo que las comunidades quieren. A veces eso me causó, yo siempre en el acelere, soy hiperactivo, entonces siempre en esa idea de que querer hacer lo más rápido posible y hacer la revolución más rápido, pero pues no. Entonces la raza lleva otro proceso, otro tiempo, y creo que eso yo tengo que aprender. Otra cosa es que todavía existe en nosotros mismos y en mí todavía la parte del paternalismo. Todavía somos paternalistas en muchas comunidades, yo todavía actúo a veces en algunos casos en esta parte del paternalismo pensando que somos los papás, somos los que cuidamos, somos los que crecemos, y a veces eso impide que los procesos mismos se vayan rompiendo el liderazgo de otros que van haciendo. Y yo trato de romper las estructuras en el sentido que no sea la dependencia, ya cada vez más horizontales. Hemos construido ahorita, hicimos un cambio en nuestras actas y bases constitutivas, donde decimos que las estructuras deben de ser horizontales, no hablar de presidentes, secretarios y nada de eso, sino la idea es cómo construimos principalmente liderazgos más colectivos. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Lo otro es, creo que parte de estos imaginarios, primero la articulación. En la articulación yo creo que algo que tiene que hacerse y deberíamos hacer es, todos los que estamos aquí tenemos un expertise, pero a veces nomás lo desarrollamos con nosotros mismos. Y la idea es cómo combinamos estos expertices en lo que hacemos. Como ejemplo, nosotros ahorita que estamos llevando el proceso en contra del tren, necesitábamos peritajes. Y un peritaje antropológico, un peritaje en este caso forestal y ahorita de obra. ¿Cómo cuando tenemos un directorio más abierto de quienes pueden aportar cosas así, para mí sería fundamental? Ahorita hay un compañero que me va a ayudar a revisar mi teléfono si no está intervenido, porque creemos que sí está intervenido. Bueno, ahorita yo creo que ya no, pero bueno, ya está así. La idea es que lo revise porque ese expertise nos ayuda, y la idea es que lo estamos invitando que vaya a las comunidades con nosotros, porque no nomás soy yo, somos más compañeros que podemos estar de alguna manera intervenidos, ¿no? Entonces la idea es, estos expertices pueden vincularse en varias cosas entre nosotros, y creo que si aquí un resultado pudiera ser que nos ayudaran a identificarnos qué podemos aportar, y es ahí donde vinculo lo último que iba sobre la anterior intervención, es la parte de qué hemos logrado como ejemplo y cómo hemos podido avanzar en la consolidación de la Coordinadora Indígena Vía Ayala. Es principalmente este respeto a la equidad de género, la mujer indígena. Llevamos tres encuentros en Cochabamba, en Lima, Perú, y llevamos el tercero fue en este caso en Guatemala, y el próximo lo queremos hacer en nuestras comunidades de Ixpujil, por allá en la región. Pero la mayoría hemos participado, y eso le ha dado un eje transversal fuertísimo a la Coordinadora Indígena, porque son los liderazgos principalmente de las compañeras que han llegado aquí. Tan solo nomás les menciono que está ahorita aquí Lourdes Huanca Atencio, que es una de las dirigentes de la FEMORICARINAP, que es exiliada política en este caso del Perú. Ella está al frente, cada vez más fuerte, y ella está ahorita por acá. Nos vemos, ayer nos vimos, estuvimos trabajando juntos, pero la idea es que veamos cómo el liderazgo de las compañeras cada vez son más fuertes, y que en ese sentido nosotros estamos tratando de ayudar. Como ejemplo, ahorita estamos tratando de tramitar la visa de una compañera indígena jerónima, que es Maya Celtal, para irnos a la OEA, porque ese es el otro paso que quiero mencionar. ¿Cómo hacemos que todos nuestros compañeros conozcan otras realidades? Cuando aprendemos y salimos a conocer otros espacios, otras experiencias, nos cambia el chip. Conocer la experiencia del CRIC, la CONAIE, la Amazonía o la FEMORICANidad nos cambia la idea de qué es lo que nos está fallando y cómo tenemos que cambiar las cosas. Y por último, los imaginarios de para dónde vamos. Yo creo que es bien interesante que debemos de comenzar a ver esta parte de que las sociedades nuevas pues se tienen que construir con algo, como se decía,
con algo nuevo. Decía Albert Einstein eso, no podemos construir, no podemos cambiar nada, no podemos resolver los problemas que hemos generado pensando de la misma forma como fueron creados. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar, y cómo cambiar las metodologías, cómo cambiar las formas de relaciones, cómo cambiar esto. Y algo que ahí me lleva mucho lo que decía Lolis al principio es, tenemos que ser bien honestos todos nosotros, tenemos que ser más coherentes en muchas cosas que tenemos que hacer, porque eso luego nos falla en las articulaciones, cuando luego le queremos meter el pie al otro o no somos tan claros en algunas cuestiones. Y en ese sentido yo creo que es bien importante que en los próximos imaginarios cambiemos esta idea y de cómo construir esta parte de una honestidad más entre nosotros y construir estos procesos de sociedad diferentes, ¿no? Y les insisto, quieren defender también el territorio, vayamos a Calakmul a hacer este proceso de defensa. Muchas gracias, Rommel. Abel. Bueno, yo creo que lo que ha comentado Rommel es muy importante, en el sentido de que creo que el gran reto es que existen reservas, no solamente naturales, ¿no? Las reservas de los saberes, las reservas de las formas de organización, son yacimientos que hay, ¿no? Y estos yacimientos que existen en las comunidades, en formas de vida, en cosmovisión, en formas de organización, creo que ahí es donde está como ese potencial del trabajo en el que nos puede ayudar a nutrirnos, ¿no? Obviamente hay que cambiar pues en muchos sentidos, ¿no? Voltear a ver modelos que ahí están, modelos de vida, ¿no? A nosotros nos ha ayudado mucho el hecho de la organización, por ejemplo, de la policía comunitaria, ¿no? Cuando nosotros estábamos haciendo, que en las mismas comunidades indígenas decían, oye, ¿cómo le podemos hacer por el tema de la violencia y la inseguridad? Entonces decíamos, bueno, pues hay que poner una denuncia, ¿no? de asalto, por el homicidio, violación. Entonces, bueno, nuestros recursos ahí estaban, como ONG. Sin embargo, a los 5 o 6 años la gente se desesperó y dice, es que esto no sirve, ya puse la denuncia, no hay nada, y siguen las violaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros seguimos en esa lógica, ¿no? Ahí aprendimos a decir, ¿saben qué? Yo no sé, ¿no? En este contexto no sabemos cómo hacer efectiva una defensa donde hay violencia, donde hay inseguridad, y resulta que a los pocos años aparece el sistema de la policía comunitaria, ¿no? Una defensa comunitaria. O sea, a nosotros nunca se nos hubiera ocurrido como ONGs de decir, ¿saben qué? Recuperemos el saber comunitario, como decía el padre Mario, a las personas, cómo hacían nuestros abuelos para defenderse de la violencia de los que vienen de fuera, ¿no? Y entonces empezaron a hacer la reflexión colectiva, decir, bueno, es que los principales, los ancianos son los que aplican justicia y son los que tienen que llamar a cuentas a las personas, y en asamblea tenemos que decidir cómo hacer las sanciones y los castigos, y tenemos que implementar un mecanismo de control comunitario. Bueno, o sea, hay todo un sistema que ahí está. Ya está en el sentido de que sí hay estructuras que permiten construir eso. Tampoco es de que la van a inventar de la nada, ya está la estructura, porque está la asamblea, porque está el consejo de principales, porque está la comisión que le llaman, que es de seguridad, porque, o sea, entonces, bueno, nosotros lo único que hicimos fue acompañar. Es decir, entonces tenemos que aprender, o sea, esa reserva de saberes, esa reserva de estructuras, esa reserva o sea, son yacimientos que ahí están, y que bueno, tampoco es como decir hay que trastocarlos, pero sí ayudar a iluminar que esas partes
son las que nos pueden ayudar a emprender caminos o a fortalecer ya procesos. Es que ahí están los procesos fortalecidos en ciertos lugares, ¿no? Formas de la autonomía de hecho que ahí están en sus tomas de decisiones, en sus nombramientos de autoridades, en sus formas de cómo hacer la defensa colectiva de manera más efectiva. Claro, nosotros, como decir, bueno, y estas son mis herramientas, aquí yo coopero con esto, yo apoyo con esto, yo ayudo con esto, ¿no? Cómo ser cooperativistas en ese sentido y cómo aprender del comunalismo, que creo que tiene muchas reservas y muchas luces para poder nutrir lo que a veces en nuestro individualismo acendrado y nuestro competitivismo a veces nos ciega y no nos permite ver que hay otras luces en lugares donde estamos pisando. Muchísimas gracias, Abel, les agradezco a todas las que están en esta mesa por todo lo que nos compartieron, nos quedamos con muchas ganas de seguirles escuchando, ahorita un ratito lo haremos en las mesas. Gracias, Abel, gracias, Lolis, gracias, Emiko, gracias, Romen. Entonces vamos a tener ahora el trabajo en mesas, te doy la… Y pues un aplauso para todas. Bueno, ahí ya los moderadores y moderadoras tendrán la discusión en las mesas y nos vemos en un ratito aquí otra vez en plenaria para el segundo panel de cierre.